Entonces, uno no sabe cuándo lo van a llamar por teléfono, así que por eso de repente tengo que pararme. Así que disculpen. Estábamos hablando de la suposición de parto o de la sustitución de un niño por otro, ¿no es cierto? Claro. ¿Cuándo hay una suposición de parto? Más o menos obvio, ¿no es cierto? Cuando se hace aparecer a un niño como que lo parió una mujer que en realidad nunca lo tuvo en su vientre. Entonces, eso no es un engaño, un engaño. Se supone un parto. Eh, esto tenía más incidencia antes, cuando, ¿cómo se llama? Era importante, ¿cómo se llama? Que las mujeres no tuvieran hijos sin matrimonio, porque una mujer joven con hijos, antes de casarse, tenía pocas posibilidades de hacerlo. Estoy hablando de su buena cantidad de años atrás. El código es de 1875, estoy hablando de ahí para adelante. 1875. Entonces, claro, ahí muchas veces, si ustedes revisan el derecho penal en la jurisprudencia de Alfredo Echeverry, ahí van a ver que hay jurisprudencia al respecto, pues, de mujeres, ¿no es cierto?, que hacían como que están, ¿cómo se llama?, embarazadas, y por un lado, y por el otro, ¿no es cierto?, hacían que la hija, que era la que realmente estaba embarazada, se fajara, qué sé yo, ¿ah? Para que no se le notara, pues. Entonces, de repente también inventaban un viaje cuando ya estaba medio avanzado el embarazo y ya la faja no se podía, ¿cómo se llama?, utilizar mucho ya, porque ¿cómo se llama?, se estaba notando. Entonces, ¿cómo se llama? Se inventaba un viaje muchas veces y de repente llegaba, ¿no es cierto?, la mamá que había tenido un hermanito, ¿no es cierto?, un hermanito después del último hijo que había tenido, digamos, después, no sé, pues de los 18 años, no sé así, ¿ah? Un hermanito o hermanita, ¿ah? Y en realidad era de la hija, ¿ah? Entonces la hija pasaba como que no había tenido nunca hijos, entonces se podía casar de nuevo y no tenía ese problema. Ahora da lo mismo, ahora, ahora el problema es otro, ahora el problema es a quién le dejo la guagua, ¿ah? Si se la dejo a mi mamá, a mi abuela, a mi tía, etcétera, ¿ah? Etcétera, ¿ah? Pero en esa época eran otras las razones. Y la sustitución de un niño por otro, es decir, colocar a un niño en el lugar de otro, siendo niños nacidos de distintas madres. En el momento del nacimiento se cambió al niño o después del nacimiento. Eh, Ahora, desde hace ya varios años, tengo entendido de que en las maternidades, ¿ah? En las maternidades públicas o privadas, le toman, ¿cómo se llama? Le toman las huellas, las guaguitas y de los pies y de las manos, qué sé yo, inmediatamente que nacen. Así que es difícil, ¿eh? Incluso ahora con la cuestión del ADN, ¿no? Pero antes no existían estas cosas, ¿no? Antes no existían estas cosas. Entonces, eh, se podía dar estas situaciones, de hecho se tiene que haber dado en muchas oportunidades y nunca se supo en la vida, ¿no? Lo único que supieron fueron los que la cambiaron nomás a la guagua. Claro, cuando son las guaguas, ¿no es cierto? Al igual que los viejos son todos parecidos, ¿eh? Cuando nacen y cuando están viejos, ¿eh? Ahí después tienen características, falta de pelo, pelo canoso, o qué sé yo, los viejos, ¿eh? Y el cuerpo que cambia, etcétera. Y la guaguita lo mismo, una vez no están con los ojos cerrados, están un poquito hinchadas, qué sé yo, etcétera. El color varía un poco, etcétera. Claro, en casos extremos no, pues, ¿no es cierto? Una guagua negrita y una guagua rubiecita, de ahí el color es el que pero los rasgos de repente, sí, también, pero son casos extremos, ¿no? Pero imagínense usted una maternidad en la China, o en Corea, qué sé yo. Imagínense, además, pues, el número de nacimiento, imagínense. ¿Mm? Así que
de que se da esta suposición de parto y sustitución de un niño por otro, se daba. Después está, dentro de los delitos estos contra el Estado civil de las personas, está la usurpación de un Estado civil de otro. Suponer un Estado civil de otro es apartar con cierta permanencia, tener el Estado civil de un tercero, atribuirse los dos, y en general las facultades inherentes a un Estado civil que es de otra persona, que es de otra persona. Hacerse como que uno tiene un Estado civil que no le corresponde. Miren, se lo voy a poner con este siguiente ejemplo. Ustedes a lo mejor ya tienen ejemplos mejores que el mío, pero yo le voy a poner el siguiente ejemplo. Están dando una película, una serie norteamericana, que se llama Snake Pit, algo así como Pete, el arrastrado, una cosa así. Estaba preso y le contó otro preso que pertenecía a tal familia, qué sé yo, y le dio todos los detalles de la familia que pertenecía el preso. Y que se le había pasado preso durante años de su vida, etcétera, etcétera, etcétera. Y que incluso la familia tenía una plata escondida. Y como el que recibía el cuento, compañero de celda, empezó a notar todas estas cosas. Si era malandrín, pues estaba preso con el otro. Y además había pasado muchos años que no iba para la casa. Y tenían ya cerca de 30 y tantos, y hacía que no iba para la casa, hacía más o menos como 20 y tantos. Es decir, la familia dejó de verlo cuando era Lolito, al que estaba preso todavía. Y el otro tenía casi la misma edad. Y no era parecido, pero del color, qué sé yo, medio parecido. Y entonces cuando sale se hace pasar por este otro. Y llega a la casa donde vivía este otro. Incluso engaña a toda la familia, excepto uno, que es el que siempre ha estado cachudo, como se dice, los engaña a todos. Y está en la casa, vive en la casa y toda la historia. Es decir, ahí no solamente hay usurpación de nombre, sino que estoy hablando del Estado civil. Se hace pasar teniendo un Estado civil de una persona, también hay un concurso de delito, usurpación de nombre, de John Smith, por ejemplo, que era el nieto de los dueños de casa. Y es el abuelo el que está cachudo con el Snake Pit. Esa más o menos es la idea. Aparentar que yo pertenezco a una familia distinta a la que pertenezco. O aparentar que yo estoy casado cuando no estoy casado. ¿Entienden? En eso consiste aparentar un estado civil. Aparentar el estado civil de cónyuge, de viudo, de hijo, de sobrino, de abuelo, etc. Los estados civiles, que pueden ser consanguíneos o políticos, que importan menos para la ley. Y también, ¿no es cierto?, desde este punto de vista, ahí, no sé tanto en derecho civil cómo será, pero también hay un estado civil legítimo, ¿no es cierto?, derivado de la consanguinidad por el parentesco legítimo, y otro que no es legítimo. O sea, no hay casamiento entre medio. Claro, porque si aparentar ser el hermano de personas cuyos padres no están casados, entonces la verdad es que no sé si se podrá abarcar ese estado civil que no existiría en la ley. No existiría. Existiría de hecho, pero no en la ley. Entonces, esta persona que usurpa el estado civil de otro debe usurpar o utilizar el estado civil de otra persona de su calidad de tal que se encuentre viva.
Y esto lo sanciona el artículo 354 en el inciso primero. Sanciona al que usurpare el estado civil de otro. Sufrirá la pena de presidio menor en su grado medio, máximo y multa. Tiene presidio menor en su grado medio a máximo, así que no es tan baja la pena. No es tan baja la pena. Entonces, de eso de lo que se trata. Yo me finjo ser de una familia y por ende tener un estado civil que no tengo. No tengo. No implica este delito el fingir un estado civil distinto al que se tiene y tampoco la usurpación de nombre, pudiendo, según algunos autores, producirse un concurso de delitos. Claro, obvio, también puede, ¿no es cierto? Sí, también usurpa el nombre, a pesar de que para usurpar un estado civil hay que usurpar el nombre a ese. O sea que habría, ¿no es cierto?, desde el punto de vista del principio de la Constitución, un solo delito, que a lo mejor tendría mayor pena, porque un delito estaría consumido en el otro. Pero igual se da la posibilidad. Con la usurpación de estado civil, puesto que el nombre lleva implícito condiciones especiales de esa persona. Claro. Así que de eso es de lo que se trata cuando se habla de usurpar un estado civil, de cónyuge, de hijo, de abuelo, etc. ¿Se entiende? ¿No es cierto? Eso, el estado civil ustedes lo estudian en derecho civil. Y acá se trata de usurparlo, ¿no es cierto? Y por ende se lo sanciona penalmente. Y después viene el otro grupo que es de supresión, ya no de suposición, de hacer creer a otro de un estado civil, sino que de suprimir el estado civil. Y aquí hay varias situaciones que tienen que ver con la exposición del menor para hacerle perder el estado civil, la no entrega del menor cuya custodia se tiene, algo les leí de los artículos yo, la entrega de un menor a una institución de cuidado sin autorización y un caso que se da que también puede hacer aparecer como que se suprime un estado civil, que es la inducción al abandono de hogar. Situación que cada cierto tiempo uno la leía, porque ahora ya no hay diario escrito prácticamente. Veamos entonces estos cuatro grupos. Primero, el grupo de la exposición del menor para hacerle perder el estado civil. Esto aparece sancionado en el artículo 354, inciso segundo, que leímos el inciso primero, que era la supresión del estado civil, y punto. Ahora dice, las mismas penas se impondrán al que sustrajere, ocultare o expusiere a un hijo, legítimo o ilegítimo, con ánimo verdadero o presunto de hacerle perder su estado civil. Las mismas penas se impondrán al que sustrajere, ocultare o expusiere a un hijo, legítimo o ilegítimo, con ánimo verdadero o presunto de hacerle perder su estado civil. Este cuento, si se lo he hecho, discúlpenme, pero son estos ejemplos que ocurren en la vida. En Tacna, me acuerdo que la otra vez viendo un reportaje policíaco, estaba viendo las noticias, salía el caso de un niñito que lo habían sustraído una señora para ponerlo a trabajar. Han visto que hay en Tacna, por todos esos sectores del centro, donde están, ¿cómo se llama esa avenida? Donde está el hotel ese antiguo, grande, qué sé yo. Hay mucha gente, lleno de gente, andan todos vendiendo algo, porque una cosa impresionante que me ha llamado toda la vida la atención, que de repente parece que en Tacna un tipo no tiene plata, o una señora o lo que sea, y agarra un salero en la casa y lo sale a vender, lo que sea, porque venden lo que sea. Un loro, una zapatilla, no digo las zapatillas que esas para salir a correr, una zapatilla, la que sea, una lámpara, no sé, un pedazo de techo no pueden sacarlo, porque ¿quién va a comprar un pedazo de techo? Pero si pudieran lo venderían. Entonces, esta persona, al niñito ese que sustrajeron,
ella con concomitancia con su familia, lo pusieron a trabajar no en otra ciudad ni nada, lo pusieron a trabajar como, no sé, 20 cuadras más lejos de donde lo sustrajeron. Y lo tuvieron al niño oculto de esa manera durante meses, hasta que por ahí alguien lo ubicó al niño, qué sé yo, como siempre pasa afortunadamente, y lo encontraron. Claro, ahí tenían un motivo, ¿no es cierto? Lo sustrajeron para que el niño pidiera plata, lustrara zapatos, que son las cosas que hacen los niños ahí en Tacna. Los niños pobres, obvio. Entonces, ¿de qué se trata acá? De sustraer, ocultar o exponer a un menor para que pierda el estado civil. Y para ello se deja al menor en cualquier lugar y circunstancia que impida su individualización y conocer sus relaciones de familia. Claro, si el niño ya es grandecito ya sabe cómo se llama, todo, pero si es chiquito, ¿cómo va a poder explicarse si es chiquito? Un niñito de 2 años, 3 años, a lo mejor hay algunos que hablan más rápido que otros, y unos son más airosos que otros. Bueno, es difícil, es difícil. Y un poco más grandecito, ¿no es cierto?, lo amenazan a los niñitos para que, mira, si contás, yo le decía a la policía, o le decía a alguien que tú no eres de acá, de esta familia, que se te vamos a llevar a donde, qué sé yo. Amenazar a los niños no es muy difícil. Entonces, pobrecito, se queda callado y vive con la familia que se lo raptó. Que se lo raptó. Me parece que cuando yo era niño, los que se raptaban niños para mandarlos a pedir, al menos en Santiago, eran, ¿cómo se llama? Eran los gitanos. Porque claro, siempre andaban pidiendo en las calles los gitanos. Ahora no se han variado porque se ven muy pocos gitanos en todas partes. Aquí mismo en Arica, antes de los gitanos en Arica, no diré que hacían nada, pero se notaba cuando llegaban. Entonces, lo hacen perder el estado civil. Cuando no puede él dar datos personales de él y lo dejan abandonado, lo hacen perder su estado civil. Y cuando es más grandecito y puede dar sus datos, lo pueden presionar, lo pueden asustar, etc. Y también lo hacen perder el estado civil porque lo hacen como que pertenece a una familia a la que en realidad no pertenece. Y aparece como hijo, nieto, lo que sea, de esa familia que lo manda a pedir, por ejemplo. Y en realidad no pertenece a esa familia. Aunque pertenezca a una familia igual de pobre, pero no pertenece a esa familia. Esa es la idea. Exposición del menor para hacer lo que pierda su estado civil. Después está la otra situación que es la no entrega del menor custodiado. El caso de alguien que le entregan la custodia de un menor. Aquí vamos a otro artículo que es el 355. ¿Qué dice este 355? Dice, el que hallándose encargado de la persona de un menor, cualquier persona, ¿no es cierto?, que esté encargado de la persona de un menor, no lo presentare cuando lo reclaman sus padres. No lo presentare reclamándolo sus padres, dice la ley. Cuando lo reclaman sus padres, guardadores o la autoridad, a petición de sus demás parientes o de oficio, y no da explicaciones satisfactorias acerca de su desaparición. Es decir, acá se trata de una persona que tiene la custodia de un menor, pero que cuando se lo solicitan los parientes, no lo presenta. Dice que no está seguramente, que habrá ido a alguna parte, no tengo idea. No lo presenta. Y no da explicaciones satisfactorias acerca de su desaparición. Ahí entonces tiene presidio menor en su grado medio. Presidio menor en su grado medio. Claro, el daño que se le provoca es el mismo, en una situación distinta, ¿no? Pero respecto del menor es lo mismo. El tercer grupo es la entrega de un menor a una institución de cuidado sin autorización. Aquí hay una persona que le entregaron un menor, es el custodio del menor, y esta persona sin autorización de la institución o persona que se lo entregó, se lo entrega a otra institución o a otra persona. Esta situación aparece en el artículo siguiente, en el 356. Dice,
el que, teniendo a su cargo la crianza o educación de un menor de 10 años, tiene a su cargo, ¿cierto? La crianza o educación de un menor de 10 años. En este caso sí, la ley establece una edad, 10 años. Lo entregare a un establecimiento público o a otra persona sin la anuencia de la que se lo hubiere confiado o de la autoridad en su defecto, y de ello resultar el perjuicio grave. Será castigado con reclusión menor en su grado medio y multa de tanto a tanto. Es decir, a esta persona le entregaron el menor una persona o una institución, y esta persona, sin autorización del que se lo había entregado legítimamente, se lo entrega a su vez a una institución o a otra persona. Y de ello resulta perjuicio grave para el menor. Así que ahí tenemos esas tres situaciones. La cuarta es la inducción al abandono de hogar de un menor. Aquí vamos a empezar por la lectura del artículo inmediatamente, porque aquí hay una edad entre la que se puede inducir a un menor al abandono de hogar. Dice la ley: el que indujere a un menor de edad, pero mayor de 10 años, o sea, el menor que es inducido a abandonar su hogar tiene que tener entre 10 y 18 años. Entre 10 y 18 años. Es decir, al cumplir 18 años, entonces ya pasa a ser mayor, ¿no es cierto? Entonces tiene que tener de 10 a 17 y por cumplir los 12 meses del último mes de los 17. El que indujere a un menor de edad pero mayor de 10 años a que abandone la casa de sus padres, guardadores o encargados de su persona. Ahora, si es menor de 10 años, la ley dice, ¿no es cierto?, entre 10 y hasta los 18. Hasta los 18. ¿Ah? Ahora, ¿qué pasa si es menor de 10? En ese caso se podría producir, ¿no es cierto?, el abandono de menores que vimos antes. El abandono de un menor, ¿no es cierto?, de 10 años, en ese caso. Junto con este delito de inducirlo a que abandone el hogar. Entonces, acá nos encontramos con una serie de situaciones, ¿no es cierto?, que hacen unas suponer un estado civil distinto y la otra suprimir el estado civil, como también lo es esta inducción. Ahora, inducir en general es forzar a otra persona a realizar o omitir un acto, sea por vía de hecho o por coacción moral. Si existe voluntad del menor para irse, no existe la inducción, por tanto no existe el delito. Por ello, la voluntad del menor es relevante en este caso. Esto ocurre en muchas oportunidades, o mejor dicho, son las oportunidades que salen en la prensa con los pololos, con los pololos jóvenes. No nos olvidemos que, ¿cómo se llama? Al que se induce a abandonar el hogar tiene que tener más de 10 y menos de 18. Ya, estamos hablando de jóvenes, ¿cierto? Pero ¿cómo se llama? Jóvenes ya normalmente púberes, están pololeando. Y ocurre que me recuerdo que estuvo saliendo hace años atrás, eso sí, en Iquique, que se habían ido 3 amigas de ahí de Alto Hospicio, cuando Alto Hospicio no era el tremendo, es una ciudad ahora Alto Hospicio, no sé si más grande que la parte de abajo, pero en todo caso es tremendamente grande. Se habían ido 3 amigas, habían salido para irse al liceo con uniforme y todo y se habían desaparecido. Inducción al abandono del hogar. Las mamás cuando colocaron la denuncia. Inducción al abandono del hogar. Bueno, recibieron la denuncia de los carabineros, qué sé yo,
esperaron, hicieron preguntas, qué sé yo, y a los días, a las semanas, por ahí, aparecieron las niñas que habían sido inducidas a abandonar el hogar por allá por Puerto Montt. Se habían ido inducidas por sus pololos y todos de común acuerdo a pasear al sur, a Vego, etc. Esa es la situación, una de las situaciones que más se da en relación con este delito, inducción al abandono del hogar. Por eso que es importante si la edad es menor acá. En otros casos no tiene importancia la voluntad del menor, porque mientras no es plenamente capaz, entonces se dice que cuando está sujeto a la guarda de otro, entonces no tiene importancia su voluntad, su voluntad estaría viciada porque ahí lo representa otra persona. Pero penalmente, y para estos efectos, sí tiene importancia, porque si se establece que, por ejemplo, a lo mejor la polola tiene 15 y el pololo tiene los mismos 15, o sea, ¿quién induce a quién? O puede que sea menor el pololo que la polola, o que sea un poquito más, etc. Se pueden dar una serie de situaciones en estos casos, situaciones que se pueden plantear. ¿Qué pasa, por ejemplo, si se induce efectivamente a un menor de 18 años a que abandone el hogar y empiezan a pasar los días, ¿no? Y el menor cumple la mayoría de edad, estando, como se llama, estando inducido a abandonar el hogar? ¿Qué pasa en ese caso? ¿Sigue habiendo delito? ¿Nunca existió delito? ¿Qué tipo de delito es este? Porque la inducción no es como, no es como los delitos de secuestro, ¿no es cierto? ¿Ah? Que el secuestro se produce en todos los instantes en que se está manteniendo el secuestro, se está manteniendo la privación de libertad. Acá no, pues no, hasta a cada rato, a cada momento, oye, vámonos juntos, todo el día. En algún momento se produce la inducción, ¿cierto? Así que son preguntas bien interesantes que va a tener que resolver el juez en el caso concreto, y pareciera, ¿no es cierto?, que una solución sería que el delito se configuró cuando a lo mejor el inducido era menor de edad, que ahí se consumó el delito, aunque después haya adquirido la mayoría de edad, más allá de la voluntad. Acá estoy hablando de que efectivamente haya sido inducido a abandonar el hogar, él o la menor. Así que son situaciones que se pueden presentar. Bien, con eso entonces terminamos de hablar de estos delitos contra el estado civil de las personas. Bien, entonces ahora nos corresponde estudiar el párrafo quinto, porque el párrafo cuarto está derogado. Antes había un delito en el código que se llamaba rapto, y la ley 19.617 lo derogó el año 99 justamente. La primera modificación ahí se derogó este delito de rapto, que consistía básicamente, ¿no es cierto?, en raptar, en privar de la libertad a una persona, pero con miras deshonestas. Muchas veces el rapto era consentido, ese rapto que uno ve en las películas, qué sé yo, que la niña estaba esperando al jovencito, ¿no es cierto?, en el balcón, ¿no? Y el jovencito llegaba en una carreta con una, ¿cómo se llama?, con una escalera y bajaba a la niña por sus propios pies, ¿no? Claro, pero entonces era un rapto, pero con miras deshonestas, es decir, no la raptaba solamente para llevársela, se la quería llevársela, pero quería tener amores con la mujer en este caso. Como les dije, antes de las modificaciones del 99 y del 2004,
básicamente el sujeto pasivo era la mujer. Como vamos a ver ahora también en el caso de la violación, se entendía la violación por naturaleza, que es la violación vía vaginal. Vía vaginal. Así que ¿cómo se llama? Dicho lo dicho, vamos a hablar en el párrafo quinto. Hasta antes de la reforma del 99, el delito de violación era el más típico atentado contra la libertad sexual de la mujer y contra la moralidad pública, que eran los bienes jurídicos protegidos. Pero en el 99 se cambió el sujeto pasivo, siendo ahora, como ya lo explicamos, ¿se acuerdan ustedes cuando hablamos de una serie de principios que cambiaron en relación con estos delitos sexuales? Siendo también sujeto pasivo los hombres. Por ende, los hombres también son posibles víctimas de violación. El Código Penal describe estos delitos en dos artículos, en los artículos 361 y 362. El 361, ¿no es cierto?, en su inciso segundo contiene 3 numerales y en el primero se habla de la violación propia, que es la que se realiza mediante fuerza o intimidación, y en el segundo y en el tercero y en el artículo siguiente se habla de la violación impropia, que son los otros casos en donde la violación se produce sin fuerza o intimidación, sino que por otras maneras. ¿Qué es lo que dicen estos dos artículos relacionados con la violación? El 361 dice: la violación será castigada con la pena de presidio mayor en su grado mínimo a medio. Comete violación el que accede carnalmente por vía vaginal, anal o bucal a una persona mayor de 14 años en alguno de los casos siguientes. 1. Primero sería, como está puesto acá, cuando se usa de fuerza o intimidación. Segundo, cuando la víctima se halla privada de sentido o cuando se aprovecha su incapacidad para oponer resistencia. Se encuentra privada de sentido o se aprovecha su incapacidad para oponer resistencia. Y 3, cuando se abusa de la enajenación o trastorno mental de la víctima. Cuando se abusa de la enajenación o trastorno mental de la víctima. Y en el artículo siguiente, que sigue con los casos de violación impropia, dice: el que accediere carnalmente por vía vaginal, anal o bucal a una persona menor de 14 años será castigado con presidio mayor en cualquiera de sus grados, aunque no concurra circunstancia alguna de las enumeradas en el artículo anterior. Es decir, cuando la víctima es menor de 14 años, no se necesita, para acceder carnalmente vía vaginal, anal o bucal, no se necesita usar fuerza o intimidación, que la víctima se haya privada de sentido o cuando se aprovecha su incapacidad para oponer resistencia o cuando se abusa de la enajenación o trastorno mental de la víctima. Teniendo menos de 14, hay violación. De acuerdo a la modificación introducida en la ley, ya lo dijimos, se elevó la edad del sujeto pasivo del delito. Antes eran 12 años, ahora son 14 años. Para los efectos de que hay violación. Antes se exigía menos edad, ahora se exige hasta más edad. Al igual que la pena de presidio menor en su grado máximo, presidio mayor en su grado medio, por presidio mayor en su grado mínimo a medio. También se ampliaron las vías, también lo dijimos, para lograr el acceso carnal. Ahora es vaginal, anal o bucal. Y también se cambió el concepto antiguo de yacer, que era el verbo rector en materia de violación. Pero como el verbo yacer significa muchas cosas, presentó pero innumerables problemas para resolverlo respecto de las defensas que hacían los abogados en estrados. Claro, yacer también significa, ¿no es cierto?,
referirse al cadáver muerto que está sobre algún lugar, ¿no es cierto? El cadáver yacía en tal parte, ¿no? Estaba inerte en tal parte, a eso se refiere, ¿no? Es decir, tiene otro significado. Entonces era difícil, ¿no? Difícil. También eran difíciles los momentos previos a la consumación, con este verbo rector así. Cuando había tentativa o cuando había delito frustrado, con un verbo rector tan ambiguo. El verbo yacer además se refería solo a la cópula que implicaba la penetración por la vagina, es decir, de la mujer, por el miembro del hombre. Y esta figura de acceso carnal, también se aplica al delito de estupro. Estupro. Ahora, en relación con el acceso carnal, es importante tener muy en cuenta que el sujeto activo solo puede ser un hombre en esta materia. Solo puede ser un hombre. El acceso carnal es solo acceso carnal del pene para estos efectos de estos delitos, violación y estupro. Es decir, acceso carnal en los términos del legislador penal significa penetrar con el pene del hombre. Eso significa acceso carnal. Acceso del pene de las distintas posibilidades de interpretación de un elemento del tipo legal, solo pueden tomarse en cuenta aquellas de las que resulta la protección del bien jurídico específico que la ley quiere amparar. Entonces, yacer ya no corre, sino que ahora corre acceso carnal. Y cuando hablamos de acceso, estamos hablando de penetración. Pero para los términos de la violación o del estupro, estamos hablando de penetración por el sexo del hombre. Por el sexo del hombre. Esa es la idea del legislador. El sujeto pasivo puede ser cualquier persona, ¿no es cierto? Para ocurrir un tipo de violación u otro, mayor o menor de 14 años. Si es mayor de 14 años, hasta la edad que tenga, va a tener que hacer con alguna de las formas de la violación, fuerza o intimidación, privada de sentido, aprovecharse de su incapacidad para oponer resistencia, o de abusar de la enajenación o trastorno mental de la víctima. Bien. Entonces, veamos los casos, ¿no es cierto?, de violación. En primer lugar, comete violación el que accede carnalmente por vía vaginal, anal o bucal a una persona mayor de 14 años en alguno de los casos siguientes. Primero, cuando se usa de fuerza o intimidación. Es decir, hay dos situaciones. Abuso de fuerza o intimidación. O de las dos, evidentemente. Pero para explicarlas vamos a volver sobre lo que ustedes tienen que saber de Derecho Penal 1. Cuando hablamos de fuerza, estamos hablando de la vis absoluta, o sea, la fuerza física. Se entiende cuando se utiliza una vía de hecho. Agresivamente se coloca a la persona en la posición de violarla, ¿no es cierto? Se utiliza la fuerza. En la violación propia, que es el caso de utilizar la fuerza, se obliga a una persona a sostener el acto sexual por medio de la fuerza o de la intimidación. El caso más clásico de violación. La víctima se resiste al ataque sexual que se propina por fuerza o intimidación.
era el típico caso de la violación, mediante fuerza, que es, como digo, las vías de hecho. Vías de hecho. Bueno, ustedes se imaginarán cuántas vías de hecho pueden haber. Hablemos solamente de la fuerza física. ¿Sí? Normalmente el hombre es más, ¿cómo podemos decirlo? Tiene más fuerza que la mujer, normalmente. Porque el hombre tiene más músculos largos, que son los de la fuerza. Que son los de la fuerza. Esto ahora hay que tomarlo con beneficio de inventario, porque ahora hay mujeres bien potentes, ¿no? Bien potentes. Y también hay algunos jilgueritos, ¿no? Pero esos son casos más excepcionales. Lo normal es que el hombre tenga más fuerza. Entonces, puede utilizar la fuerza para realizar el acto de acceso. De acceso. Cuando se habló de la fuerza física, las vías de hecho, en esta reforma, se plantea la discusión acerca de la violación con objetos, puesto que esta violación con objetos no se consideraba específicamente en nuestro código. Algunos planteaban incluirla aquí, en la violación, otros señalaban que era una forma de abuso sexual, cuando se estaba discutiendo para hacer la modificación. La mayoría coincidía en esto. Algunos autores planteaban la idea que solo existen lesiones, que solo existen lesiones, cuando se realiza una violación con objeto, o sea, un acceso anal, bucal o vaginal con un objeto. Lo único que decían, aquí hay un delito de lesiones. Lesiones graves, gravísimas, simplemente graves, no sé, pero solo lesiones, no hay violación. Se planteaban otros. Pero la tesis que más se consideraba era la de que se trataba de una forma de abuso sexual. Y de hecho quedó, después se agregó el 2004, como un abuso sexual agravado, la introducción de objetos o de animales. Es un abuso sexual agravado. Claro, y aquí se dice, la ley 19.927 tipificó el delito sexual de introducción de objetos por vía vaginal, anal o bucal, así como el uso de animales para ello, variando la pena según si concurre alguna circunstancia del 361 o la del 365 bis. Es decir, acá hubo una discusión porque algunos decían, mire, aquí se está atentando contra el principio de igualdad ante la ley. ¿Por qué se sanciona la homosexualidad masculina y no se sanciona la homosexualidad femenina? Estaban los que decían eso. Entonces, para que no siguieran alegando, serían, yo lo digo un poco más corto y en chiste, ¿no es cierto? Entonces se creó un tipo penal que lo vamos a estudiar más adelante, cuando estudiemos los abusos sexuales después del estupro, que se trata, ¿no es cierto?, de la introducción de objetos o de animales, vía anal, bucal o vaginal. Entonces era la fuerza física, cuando se usa de fuerza para violar. O intimidación, ahí ya no hablamos de la vis absoluta, sino que hablamos de la vis compulsiva o fuerza moral, a través de amenazas, de un mal grave. A lo mejor ¿cómo se llama? No la fuerzo físicamente a la persona para violarla, pero le pongo un cuchillito cerquita del cuello, o una pistolita por acá. O le digo, si no me dejas violarte, un lenguaje no tan así, tan académico, o sea, no creo que un violador le haya decir tan clarito, ¿no es cierto? Ese se hace entender por los hechos, ¿no? Puedo matar a tu familia, una cosa así. Amenaza, ¿cierto? Amenaza grave. Amenaza de un mal grave, la intimidación. Es decir, compeler a alguien a que realice un acto que no desea. Compeler a alguien para que haga un acto que esa persona no desea. Pero ese compeler, ese obligar,
debe ser intenso, debe ser idóneo, debe ser grave y debe ser eficaz. ¿Ah? No es cualquier intimidación, requiere sus características. ¿Ah? Si un tipo le dice a una mujer, por ejemplo, si me miráis feo te voy a violar, ¿eh? Entonces la mujer entiende que eso, como se llama, es intimidación como grave, intensa, idónea y eficaz. Bueno, hay una serie de situaciones que uno cuando está haciendo las clases de manera presencial las puede contar mejor, etcétera, que contarlas por acá por la pantalla, porque hasta en las películas han salido casos de distintos tipos de violación. Aquí, por ejemplo, les voy a mencionar algunas situaciones que ocurren. El bien jurídico protegido es la libertad y la indemnidad sexual. La libertad sexual, ¿no es cierto?, es mantener relaciones sexuales con la persona que yo quiero. Si no quiero solo de sentimientos, sino que tengo ganas. ¿Verdad? Mientras que la indemnidad sexual es el desarrollo completo de la sexualidad. Por lo tanto, el acto sexual siempre debe ser consentido. De manera que la fuerza de intimidación implica una oposición de la víctima. En tal sentido surgen diferentes interrogantes para una serie de situaciones. ¿Qué situaciones, por ejemplo, nos complican la vida para ver si hubo violación o no? Primero, se plantea si es que el coqueteo es una forma de insinuación del acto sexual y hasta dónde llega la proposición de la persona que coquetea. Bueno, el coqueteo era. Ustedes, claro, son jóvenes, ¿no es cierto? Están en los 20 años recién y yo tengo muchos más años que eso. Entonces, por lo menos en mi época se tenía una idea distinta del coqueteo. Una idea distinta del coqueteo. Porque el coqueteo era, no sé, la mujer por la conformación del cuerpo, la mujer, ¿no es cierto?, se le mueven las caderas. ¿Mm? Si tiene lindo cuerpo, se le mueve el resto del cuerpo. O sea, hay un, como pudiéramos, un movimiento natural de atracción hacia el hombre. Pero ese coqueteo también, ciertas miradas coquetas, qué sé yo, ciertos gestos, así como hacerse como muy cariñoso, así que, ay, abrazarse el cuello. Es decir, pero ¿dónde termina el coqueteo? Y ya es una provocación, ya no una provocación grosera de sacarse hasta, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama? Las ropas interiores. No, pues ya eso no es coqueteo, ¿no es cierto? Pero digo, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde? Para el hombre es difícil porque no sabe, muchas veces el coqueteo puede ser muy sutil de una persona. Estoy hablando siempre, como yo soy de otra era cavernaria, ¿eh? Estoy hablando del coqueteo de la mujer hacia el hombre, el otro no lo conozco. Ahora, se plantea si es que el coqueteo es una forma de insinuación del acto sexual y hasta dónde llega la proposición de la persona que coquetea. Claro. Si una persona lo mira así con cara amorosa, no puede llegar el otro y empezar a violarla, o decirle, si me estáis coqueteando, todo lo que quería es que nos vamos a acostar. No. Por eso que es difícil saber para el hombre cuando hay coqueteo. Saberlo. Dónde empieza y dónde termina. Por ejemplo, también hay casos de violación en que la víctima llega al estado de placer, pero igualmente se ha fallado que ha habido violación. Esto, por ejemplo, en una película famosa de los años 70, parece, de los años 70, que se llamaba El Doctor Zhivago, de unos actores muy famosos en ese momento, en la que en una escena, ¿no es cierto?, están enamorados, pero el hombre la viola a la mujer, ¿ah? La viola. Y durante la violación la mujer empieza, pues está enamorada también, le gustaba el varón,
y empieza a sentir placer y termina, ¿no es cierto?, la violación de manera totalmente de acuerdo. Se falló igual que hubo, en algunos casos, que hubo violación, porque en el inicio había habido no consentimiento de la mujer. El Tribunal Supremo Español en el año 1971 falló una causa como violación a pesar de que la mujer ante la inminente agresión sexual solicitó al agresor el uso de preservativo. Ahí hay otro caso. La mujer se dio cuenta que iba a ser imposible evitar que se la violara. Se hizo empeño seguramente, luchó, qué sé yo, pero llegó un momento en que ya no podía hacerle más competencia al que terminó violándose. Así que le pidió que por lo menos se pusiera un preservativo. La verdad es que no me acuerdo ¿cómo se llama? Si ocurrió eso, no me acuerdo bien de la sentencia, si ocurrió bien eso, si se lo puso o no lo puso el preservativo. Pero lo pidió y eso está sentado en el fallo. Ahí hay otro caso. En el caso de hasta dónde llega la proposición de la persona que coquetea, una actriz muy famosa que es esa película, hizo una, ha hecho un montón. Esa película es una niña que ya no es tan niña, ¿no? se llama todavía Jodie Foster, ¿eh? Hizo Taxi Driver, famosísima. Hizo la habitación de pánico, famosísima. Y ha hecho un montón. Bueno, y entre esas que hizo una, ¿no es cierto?, en la que a ella se la violan en un bar, en la parte trasera del bar, no en la parte escondida, sino que ahí donde está la mesa de pool, qué sé yo, porque empezó a coquetear a un tipo, el tipo le empezó a besuquear, etcétera, etcétera, y terminó violándosela arriba de la mesa de pool. El problema es que después los amigos que estaban mirando también quisieron parte. Y también se la violaron. Pero el caso es que sancionaron al que se la violó primero y también a los otros, pero pero la provocación de ella fue bastante grande. Entonces, el tipo, por lo menos el primero, pensó que no era violación. No era violación. Bueno, esos son los casos de violación propia, cuando se utiliza fuerza o intimidación. La próxima clase vamos a empezar a hablar de la violación propia. Quedamos acá, jóvenes.